¿qué tanto impacta el comportamiento de los ciudadanos con respecto a lo que traen o no en el bolsillo? Pues preguntémoselos a los expertos en opinión pública que aquí ya están con nosotros. Paco Abundis, encantados. ¿Cómo estás? Jorge, buen día. ¿Cómo te va, Ray? Javier Márquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Y bueno, aquí es la pregunta abierta para cualquiera de ustedes tres que quiera entrarle. ¿Qué tanto este tema de la recesión? Estábamos en la discusión, una discusión técnica, teórica, sobre si hay o no recesión, esto en los medios de comunicación, frente a los otros datos que da la Secretaría de Hacienda de que la economía está parada. O sea, no hay recesión, pero para efectos prácticos tampoco hay pues mucho dinero o hay nada de crecimiento. ¿Cómo se empata esto ya al terreno de la calle, al terreno del bolsillo, de la gente común y corriente? Cuando escucha recesión, me da exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es empleo, lo que quiero es tener hasta dinero para hacer lo que se me pegue la gana, aunque sea un poquito. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se traduce esto a la tierra del ciudadano ordinario, Jorge? Bueno, digamos, tiene muchísimas aristas, digamos, ahorita las cifras nos hablan de estancamiento económico, no digo, es muy claro, pero también tenemos desigualdades regionales. O sea, tienes casos como Tabasco que el crecimiento, bueno, el decrecimiento es de 10%, ¿no? Tienes casos como la Ciudad de México y el Estado de México que se parecen más. Claro, porque estamos viendo la cifra general. Así es 0.1%. Efectivamente, pero el impacto económico a nivel territorial es muy diferente. Yo creo que eso impacta en la manera en que la gente lo está experimentando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que observar, digamos, todos estos matices regionales. Ciertamente las economías más grandes del país, los estados más grandes, están estancados o en ligero decrecimiento, ¿no? Hay casos como el de Tlaxcala, que la verdad no impacta, digamos, en el agregado, pero que tiene o tuvo en el último trimestre una tasa positiva de crecimiento. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, ¿cómo impacta, digamos, la expectativa de pérdida de empleo? Porque no solamente es cuando lo pierdes, sino la posibilidad de poder que tener un empleo más o de que en el futuro lo vayas a perder, ¿no? Adicionalmente, cuando medimos la tasa de desempleo, es una tasa única en ese momento, pero no significa que sean las mismas personas 6 meses de aquí a 6 meses. Es decir, la gente que está afectada por el desempleo es un porcentaje mucho mayor que la tasa de empleo. Dicho esto, también tenemos las cifras de que la masa salarial ha ido creciendo, es decir, la gente, el aumento en los salarios mínimos, al menos está el indicador de que los trabajadores están recibiendo un mayor ingreso derivado de esto, ¿no? Entonces es un poco variopinto, pero las expectativas, las perspectivas no son, digamos, positivas. Hay que señalar que aquí una variable crucial, y con eso concluye esta parte, es a quién le atribuye la responsabilidad de que la economía esté hoy día parada. Creo que ya así de avanzado el sexenio es más complicado decir que esto se debe a una herencia del pasado y cada vez son mayores los indicadores. ¿Qué es la corrupción? De que es un tema interno. Ahora, escuchamos hace unos momentos cuando el presidente ve al gabinete y le pide mayor austeridad. Yo me imagino lo que deben estar pensando la burocracia. Si mayor austeridad es igual a nos van a despedir. O es igual a reducir lo que ya se redujo. Pero a mí en esto de lo del crecimiento, y dada mi crónica desconfianza a todo lo que son las estadísticas. A todo de lo que viven ustedes. Sí, bueno, pero eso no quiere decir que ustedes en lo personal no sean personas de mi afecto profundo, no. Pero yo hay cosas que me resisto a creer como lógicas. Cuando alguien me dice, vamos a tener un crecimiento negativo, pues si es negativo ya no es crecimiento, ¿no? Entonces dice... Hoy dijo el señor presidente que pues estaba muy contento, que había una muy buena noticia porque el indicador dice que crecimos al 0.3.
A ver, crecer al cero es crecer. Yo, como no soy maya, no entiendo eso del cero. No soy maya ni tengo tren. ¿Qué es un cero? El cero es la nada, ¿no? Sí. O a ver, ustedes que viven... Y esta revisión esa cifra, ¿no? Esta es una estimación oportuna del PIB. Es muy frecuente que siempre cambie la revisión. Creo que se lleva a cabo en finales de agosto, principios de septiembre. Cambian. Para suerte, creo que del gobierno, la verdad es que cuando se hacen los ajustes, no tienen tanta publicidad, ¿no? Como es la estimación oportuna, por obvias razones. Y en eso, sobre lo que dices, digamos, un júbilo del presidente al anunciarlo ahorita en su conferencia mañanera, creo que tiene sentido que lo haga. Contrario a lo que pensamos, la gente sí percibe el deterioro económico en sus bolsillos, pero lo que es chistoso es que el voto de bolsillo generalmente no tiene influencia, no tiene impacto en cómo evaluamos a los gobiernos o en la votación. Lo que más se encuentra... ¿Cómo explicas el voto? ¿Cómo lo explicas? ¿Voto es de muy bolsillo? curioso. A ver, voto de bolsillo. Digo, definitivamente lo que creo que está muy bien establecido en la literatura es que el voto de bolsillo no tiene un impacto propiamente, sino es el sociotrópico. Es decir, lo que piensan las personas de la economía en su conjunto. Uno pensaría que también se forman la idea de la economía en su conjunto, de la economía de su bolsillo, pero tampoco es así. Pareciera que las personas se forman la idea de lo que ocurre en el país y la economía a través de su filtro partidista, o bien por lo que consumen en los medios de cómo está la economía. A mí se me hace muy sintomático que todos ahorita estamos discutiendo si la economía creció o bajó, y no que de antemano, antes de que diera la cifra del INEGI, ya luego diéramos por dado. Eso es porque necesitamos tunear un poco nuestra percepción de la economía a partir de la información que recibimos de los medios y de los expertos. Las personas se darían una idea de cómo está la economía si hubieran escuchado hoy que entramos en una recesión técnica. Eso se hubiera causado, yo creo, un impacto. Porque es psicológico. Exactamente. O sea, como recesión tiene una connotación negativa, o sea, más que lo que entiendas es lo que tú percibes y lo que sientes. Totalmente. Creo que en ese aspecto, al menos compró un poco de tiempo el gobierno de López Obrador. Sí, es que en la rectificación de las cifras del PIB no hay ninguna modificación, porque la palabra recesión sí se socializa ya en las pláticas, en el boca a boca, ¿no? Fíjate, después de lo que dijo el presidente, Julio Santaella, que es el director del INEGI, saca un tuit que es interesante porque parece que está tratando de decir, a ver, moderarse. Que venga esto de una manera. Fíjense nada más lo que dice. El PIB oportuno, que es la cifra que dio a conocer a las 6 de la mañana el INEGI, confirma la desaceleración de la economía mexicana. El avance anual durante el primer semestre del 2019 se situó en 0.3% comparado con 2.1% en el semestre anterior. Entonces, aquí está corrigiendo al presidente que al presentar la tabla dijo exactamente lo contrario. Sí. Este es un choque. Este es un choque que no se... Que ya se esperaba, ¿no? Sí, pero no se refleja. Esto es un choque en las élites. Ahora, ¿qué tanto es tantito, Paco? ¿En qué momento todo esto ya se traduce de percepción a inquietud, a molestia inclusive, como se ha dado en muchas otras partes del mundo? Mira, yo creo que, para empezar, habría que decir que estamos en la discusión más clásica de la relación entre economía y comportamiento electoral o economía y opinión pública. Este es el tema más abordado. Yo creo que los trabajos recientes en México, los más importantes, a mí me parece la tesis doctoral de Marco Morales, que la acaba de sacar en el 15, y es interesante, digamos, algunas de las conclusiones a las que llega, y mucho de esto, de cómo impactan estos datos, más allá de las conversaciones, o sea, cuáles son los indicadores que tiene la población para juzgar si están bien o mal las cosas. Tipo de cambio es fundamental.
¿no? Es decir, esto no deja de ser una discusión teórica, el término recesión, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa con el tipo de cambio? La gente está muy atenta a eso, porque además hay muchos bienes que sí se van a ver afectados si hay un cambio en el tipo de cambio. Esto es como el único país que el tipo de cambio es no como pasa si nada, fuera ¿no? Otro, la economía. Y esa, digamos, es un indicador de qué tan globalizado estás, ¿no? Y ahí hay varias hipótesis sobre temas de atribución de responsabilidad. Es interesante el anuncio de ayer porque dicen estamos en la misma dinámica de la economía internacional. Ya no es el pasado, es el contexto. Y eso te quita un poquito de carga de esto no fui yo, eso esto no fui a yo. todas luces, pues es Como argumento. Es un intento de spin un tanto infructuoso, porque creo como que argumento, el consenso es a lo que voy es ya para nos que separamos de la economía. Para que tenga impacto sobre el gobierno federal, para que se la cobres, se la tienes que atribuir, eso es clarísimo. Y hay por lo menos hay un intento, ¿no? Y el ejemplo ahí que tenemos más reciente es la crisis de 2007-2008, que se estudió en todos lados. Porque 2008, cuando se licuaron los bancos y las aseguradoras. Esa es tal vez la crisis más estudiada, porque es de las recientes, porque fue genérica y los impactos en distintos lados del mundo fueron muy variados y ciertamente en México nada. Y en México, por ejemplo, no hubo el efecto que esperarías, básicamente porque era un impacto global. Luego viene un poco a lo que se refería Jorge, pues para que esto den estos porcentajes, el Bajío tiene que estar creciendo a 4. Si no, estos números no dan. Déjeme ir a un corte, pero al regresar, quiero regresar al tema, por la redundancia, sobre qué tanto el discurso, que ya lo tocaron tú, Jorge, y tú, Paco, qué tanto el discurso del pasado se agotó o ya está a punto de no ser una buena justificación para lo que está sucediendo. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. No se vaya, que todavía tenemos más análisis sobre el discurso presidencial, la economía y otras cosas. Regresamos. 7 de la mañana con 50 minutos. Paco, tú mencionabas que ayer ya se planteó la situación económica en un contexto global. Y tú decías previamente, Jorge, que ya no tenía mucho espacio para seguir viviendo el pasado para justificar el presente. Ahora sí, hacia afuera. Pero ustedes dicen esto y ayer mismo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que los apagones en la península de Yucatán y en Baja California tienen que ver con el pasado. Hace 2 meses era por los incendios, no sé en dónde, y ahora ya es el pasado. Que son históricos. Ahora, ¿qué tanto, les pregunto, qué tanto ver el espejo retrovisor y justificar todo sobre el pasado todavía tiene un buen impacto en la opinión pública? Va a ayudar porque cambia la agenda, desvía la agenda. De hecho, yo creo que no es fortuito que ya en las últimas semanas cada vez oímos más casos de persecución judicial o en contra de exfuncionarios, y eso cambia por completo la agenda, te desvía la agenda, y eso en ese sentido ayuda a la opinión pública porque minimizas la importancia relativa. Entonces ya no es un tema de comunicación el que la gente se entere de qué tan mal están las cosas, sino ya es un poco cómo lo empiezas a vivir. Es la administración del escándalo político, ¿verdad? Tal cual. Ahora, ¿qué tanto el escándalo político te hace un gobierno eficiente? ¿A dónde me voy? Es qué tanto el escándalo político te dura hasta que la gente empieza a decir, bueno, está bien, qué bueno que ya metiste al expresidente a la cárcel, ¿y ahora qué? ¿Qué tanto, insisto con la palabra altamente científica, qué tanto es tantito? Yo creo que da capital político en términos coyunturales. El tema es que no dura. Que son efímeros. Que son efímeros, ¿no? Que de pronto te pueden generar una burbuja, de pronto porque vas por evento. Y además es un evento ¿no? Que se esperaba. Es decir, esos te los podría poner casi como adeudos de la administración. Porque si digamos, esa promesa estuvo hecho desde la campaña, en realidad algunas de estas consignaciones y estos procesos son algunos que se esperaban. No es novedad necesariamente. A mí me parecería que al menos el discurso de que
creo que pusiste sobre la mesa dos, que contemporáneamente otros países, digo, ahorita López Obrador también en su conferencia mañanera decía, en otros países también está sucediendo. Y está también la atribución de responsabilidades más bien retrospectivo, decir, miren, se debe a la situación económica que nos dejaron. Me parece que dentro de ello, al menos, la de economía contemporánea de otros países tan mal, podría tener menos credibilidad. Hace ratito Paco puso sobre la mesa lo que ocurrió en 2009. En este caso creo que hay una disonancia por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Un caso más claro fue el de 2009. A lo mejor la lectura que podríamos tener es la que mencionaste, que es, bueno, la crisis venía de fuera, que se mencionaba mucho. Ahora, no podemos estar tan seguros de que haya sido el razonamiento ese de los ciudadanos, porque también era paralelo la política de seguridad que tenía Calderón. Y la verdad es que al ver los datos individuales no quedaba claro en 2009 que el discurso de que la economía está así porque viene de fuera la crisis haya permeado. Entonces, ahorita la verdad es que tampoco estoy tan seguro que vaya a ser efectivo. En su momento fue la contención de la seguridad que hizo Calderón, que mantuvo sus niveles de aprobación, aún así perdió la intermedia. O tiene una bifurcación, por ejemplo, en 2008-2009 no afectó la popularidad del presidente, pero Acción Nacional le fue más o menos mal en la elección. Que no es atribuible necesariamente a ese evento. ¿Cómo? Sí, digamos, porque también la seguridad empezaba a tener un impacto en la opinión. Sí, la intermedia del 9, no estoy bien seguro que es el único evento que puedes correlacionar. No, a lo que voy es que sí, digo, más allá de la atribución de responsabilidad, porque no sabemos si es economía, si es seguridad o es otra cosa, sí no pegó, digamos, no hubo un impacto negativo en la aprobación presidencial, pero sí hubo en el voto en relación a la elección previa. Que era una aprobación relativa, muy relativa a la de Calderón, porque no es lo mismo llegar a la presidencia con el 0.5, y hablando del 0, que yo estoy obsesionado con el 0, ¿no? Pues diría que llegar con el 30. Pero le fue muy bien. Esto que estamos, digamos, poniendo como una correlación más o menos clara, es interesante ver qué está pasando ahora con Estados Unidos. Porque Estados Unidos creciendo a 3.2, ese presidente tendría que estar arriba de 50, tendría que estar en 55. Probablemente hoy la Reserva Federal reduzca en 1/4 de punto la tasa de interés. Es decir, la Reserva Federal está diciendo, tiene otros datos de los que ustedes tienen aquí, y está viendo que la economía de Estados Unidos, cuando menos si hoy reduce la tasa, lo que va a decir es, hasta aquí llegó el crecimiento económico y hay que prepararnos porque viene para abajo. Entonces, esta disonancia ya no va a ser tan disonancia. Pero hoy por hoy no representa un dato inusualmente bajo, el de hecho es un caso de estudio. No, pero ¿por qué está tan bajo Trump con una economía tan buena? Que eso no significa que no se vaya a reelegir, que son dos cosas distintas. Pero el punto, y digo, creo que estaba en el tuit del presidente del INEGI. A ver, en diciembre tenías una economía que crecía a un ritmo anual de 2.1%, y hoy día, un semestre después, el ritmo de crecimiento es de solo 0.3. Ahora, este discurso, que es un discurso técnico versus el discurso político, ¿cuánto más tiene el presidente López Obrador de margen para que, digamos, no las élites, que no es ahí donde está su discusión, porque no se dirige a las élites, que empiece a erosionarse este tipo de respaldo? ¿O no? ¿Tú no estás viendo una erosión? Sí, pero creo que todavía tarda, ¿no? Las expectativas que se tienen sobre la economía en sexenios anteriores son similares a las que ahorita teníamos, y el deterioro va incluso un poquito más lento que en otros sexenios. Y ahora, perdón, en otros datos que ahí sí son otros datos privados, da la impresión que el ticket promedio en algunos lugares, centros comerciales, no está tan mal. Es decir, si este efecto de redistribución del ingreso, que es otro indicador que tiene Ciudadano, pudiera estar pasando. Tengo otros datos donde me dicen que el ticket se ha bajado de una manera la economía informal importante. Supongo que depende de la cadena. Sí, los restaurantes dicen, bueno, sí se ve que hay consumo, pero el ticket ha bajado. Bueno, no, los restaurantes, yo hablaba de cadenas. Cadenas de autoservicio, de consumo, bienes consumo, tiendas, básicamente. Y tiene que ver con regionalmente lo que hablábamos, o sea, porque evidentemente los apoyos sociales no van a estar distribuidos de manera homogénea por el país, ¿no?
digo, yo insisto, la Ciudad de México, la zona metropolitana, 6 meses, o sea, ya va a resentir de manera muy, muy clara, si ya lo está haciendo, todos y hay un retraso, estos efectos. justo, ¿no? Pero que somos, Sí, aunque- somos el promedio, ¿no? Es decir, esta economía representa casi el 20%, 18%. Bueno, no somos el Entonces, promedio, somos la locomotora que jala al país. Casi 25% de la economía del país se mueve Sí, en la zona metropolitana. Y para recordar nada más, cuando entró Forbes, en su primer año, justo para estos meses, ya también estaba en septiembre, creo que fue cuando se dijo que desde marzo del 2001 había comenzado ya la recesión. Entonces, fue el mismo... López Obrador se encuentra en la misma situación de un gobierno de cambio frente a una recesión económica. Forbes la sorteó durante un año. Sí, el problema, los problemas que tuvieron, o sea, Fox tuvo un problema como Calderón por la tortilla. Totalmente. La tortilla le pegó. que es un indicador, que son indicadores muy claros. de bolsillo Así de es. calle. Hace unos días estaba revisando las encuestas del Forbes cuando cumplió el primer año y la verdad es que la economía no representaba una preocupación para los ciudadanos, a pesar de que se había declarado un par de meses antes ya la recesión. Entonces, sí tarda un poco, fue hasta el siguiente año, por ahí de febrero de 2002, que ya se tenía más conciencia de la situación económica y totalmente... Y creo que este gobierno está totalmente consciente de que cualquier aumento en los precios y tarifas del sector público es lo que impacta a la economía. Totalmente. Que eso sí, ese pulso el presidente lo tiene. Impuestos, Perfecto. gasolina, Y alza de precios. y se puede convertir en un círculo vicioso. Claro. Porque si no ajusta los ingresos y por otro lado los egresos siguen creciendo, pues va a llegar un momento... Sí ajusta los ingresos, los ajusta a la austeridad y al siguiente paso, la pobreza franciscana. Como que siempre, dicho por él mismo. La última palabra, ya sin tiempo, de Rafael Cardona. Otro buen día, Javier Márquez. Gracias. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Rafael Cardona, Pues muchas muy buenos días. gracias, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos ustedes. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.